como decía, tengo el halago de presentar a Jorge Valle, quien fue diputado nacional en el año 1959 y reelecto en 1963, así como también senador en 1985 y reelecto en 1995. Yo que dijo que era diputado nacional, nunca fui diputado de Peñarol, ¿vio? Ah. Qué mal. Veo las etiquetas. Bueno, además de también político, es abogado y periodista. Él se transformó en el líder de la lista 15 en 1965, cuando también fue redactor e impulsor de la reforma de la Constitución de la República. Fue presidente en 1999, luego de disputar una segunda vuelta con el entonces candidato Tabaré Vázquez. Su mandato fue el 1 de marzo de 2000 al 1 de marzo de 2005. Durante su presidencia tuvo que enfrentar la crisis más importante desde el punto de vista económico y social de nuestro país, y con una conducta firme, profesional y junto a un gran equipo, logró que el país saliera rápidamente de dicha situación y retomar la senda del crecimiento. Todo el sistema político, incluido el vicepresidente actual, Astori, le reconoce dicha salida, y el Uruguay le agradece a Valle lo que evitó. Actualmente es una figura de referencia política y frecuentemente consultado por los periodistas en cuanto a temas trascendentales en la política. En lo personal, quisiera decir que mi abuela lo llamó como un ilustre. Dentro de ese concepto crecí yo y hoy confirmo que lo describió tal cual. Por esta razón es que para mí hoy es un honor presentarlo. Va. Muchas gracias. Se ve que sos una nieta muy bien aprendida. Bueno, estimadas amigas, estimados amigos, para mí es un real gusto estar hoy acá en la Casa del Partido para hablar de cosas que tienen que ver con el pasado y que por lo tanto, como tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el futuro. Yo la única cosa que quisiera es que alguien me acercara un reloj, porque o me hiciera una seña cuando van más o menos los primeros 45 minutos, porque yo soy medio larguero y creo que todo tiene su límite. Que conste que me lo prestó. No vaya a ser como la corona. Exacto. Entonces, cuando los jóvenes me invitaron a participar de esta conversación y a tratar sobre el tema de las ideas filosóficas que influyeron en la formación del Uruguay contemporáneo, me pareció que era un tema realmente importante, realmente interesante, y que es un tema de muy oportuno planteo. En virtud de que, a mi juicio, los hechos solos están contribuyendo a un renacimiento de las ideas liberales y de la identidad liberal de nuestros orígenes del pensamiento filosófico uruguayo, que tiene sus raíces en el pensamiento filosófico del idealismo alemán a través de Sanz del Río, del Instituto Libre de Enseñanza y de lo que se llamó el krausismo en España y el krausismo en América, donde los más ilustres representantes de ese pensamiento fueron Martí en Cuba, Irigoyen en la Argentina, Hostos en el Caribe, en Puerto Rico, Madero en México y Valla y Ordóñez en el Uruguay. Este es un tema, a mi juicio, realmente importante, porque siempre la búsqueda de las identidades es algo principal en la vida de los pueblos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde partimos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Hacia dónde nos orientamos y hacia dónde vamos? ¿Por qué sostenemos determinadas cosas y por qué otras nos parecen equivocadas? Y para el Partido Colorado es un asunto esencial. Es absolutamente importante que sobre estos temas se vuelva a hablar.
Nosotros tuvimos en su momento, con posterioridad a la finalización de la dictadura militar en el Uruguay, a través de la fundación de Prudencio Vázquez y Vega, que yo integraba como cofundador de la misma, la oportunidad, digo, de realizar una serie de conferencias sobre estos temas a la que concurrieron ciudadanos, profesores, fundamentalmente españoles, muy ilustres, que enriquecieron muchísimo nuestro conocimiento y nuestra información sobre estos temas. Ese fue el último esfuerzo, el primero y el último esfuerzo que se hizo para ahondar nuestro pensamiento a propósito de las raíces del pensamiento de Valle Ordóñez y del porqué de nuestro movimiento político, de dónde surgía nuestros fundamentos éticos, morales y filosóficos, y hacia dónde se orientaban, pues, nuestras acciones políticas. Esto se hizo en el año de 1988, se publicaron distintos textos en donde analizamos el pensamiento de Alberdi, que es, desde nuestro punto de vista, uno de los pensadores políticos, filosóficos y económicos más importantes de América del Sur, Juan Bautista Alberdi, el ilustre pensador argentino, autor de las bases para la primera Constitución de la República Argentina y quien influyó fundamentalmente en tiempos de Urquiza para la primera Constitución de la República Argentina, que luego, modificada en cierta medida unos años después, cuando la ciudad de Buenos Aires se incorpora al resto de las Provincias Unidas, después de Cepeda y después de Pavón, se llega a la Constitución básica de la República Argentina, pero que no modificó las esencias establecidas por Alberdi. También estudiamos los textos de Echevarría. Tanto Juan Bautista Alberdi como Echevarría, como Esteban Echevarría, autor de un libro conocido por parte de su título, es una cosa exótica como los libros a veces no dan el título completo, dan sino de los libros se conoce parte del título. El título del libro de Echevarría fue El dogma socialista. Y digo esto porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, La tierra purpúrea de Hudson, que para nosotros es un libro tan importante sobre la historia de la banda oriental, el libro en inglés no se llama La tierra purpúrea, se llama The Purple Land That England Lost, o sea, la tierra purpúrea que Inglaterra perdió. O sea que el tema no era tan simple como parece en el título que nosotros manejamos habitualmente. Alberdi, emigrado de la Argentina, como muchos otros, vivió en el Uruguay, donde se recibió de abogado, y trajo, escondido entre su ropa, los borradores originales de los textos del libro de Esteban Echevarría, El dogma socialista. Esteban Echevarría también estuvo exiliado en el Uruguay, y el primer texto sobre enseñanza moral en las escuelas primarias de Montevideo en la época del sitio fue redactado a solicitud de la Junta Administrativa del Gobierno de la ciudad de Montevideo, precisamente por Esteban Echevarría. También trabajamos sobre todas las cosas de Krause y tuvimos la oportunidad con la Fundación Hans Seidel de que nos ayudaran financieramente a invitar desde Europa y particularmente desde España a distintos profesores que en aquel momento creo que nos dieron mucha luz sobre estos temas. Y yo quisiera hoy en esta, no digo primera reunión porque no les estoy pidiendo una nueva sesión, pero creo que estos temas, si no por mí únicamente, por otras personas que de este tema conocen tanto o más que yo, necesitan una permanente atención por parte del partido para reconocernos a nosotros mismos en un tiempo como este, en donde el materialismo histórico prácticamente ha quedado de camino
y los valores del individuo, los valores de la humanidad, los valores a los que Krause en su libro inicial llama ideal de la humanidad para la vida, vuelven a ser el centro más importante del acontecer de los pueblos que habitan este planeta. Y eso me parece que está en la raíz de las cosas, vinculado a nuestro país y vinculado a nuestro partido. Muchas veces, y por esto voy a tratar de ser, si es posible, ustedes bien saben que no me es muy posible, lo más esquemático sobre estos temas, aunque son tan largueros yo como los temas. Esto tiene un principio que parecería que habría que tratar de situarlo en algo, en algún lugar, para uno conocerse a sí mismo. Cuando en 1813 se produce, después de la reunión en Tres Cruces, de las instrucciones a los diputados que van a participar del primer congreso para constituir el estatuto que va a regir la vida de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, diputados cuyos poderes fueron muy luego rechazados por la Asamblea. Las instrucciones de 1813 dicen una cosa en la instrucción número 3 rarísima. Por lo menos es tan rara que no se repite en ninguna de las otras instrucciones recibidas por todos los demás diputados que en nombre de las demás provincias unidas del Río de la Plata enviaban sus delegados a ese Congreso Constitutivo. Como ustedes recordarán, la instrucción número 3 dice: se promoverá en toda su extensión imaginable la libertad civil y religiosa. Eso no es un concepto jurídico, porque la libertad civil está sujetada a los límites establecidos por la ley. Es precisamente la ley, al limitar nuestras libertades y ordenarlas, la que nos garantiza las libertades, la que nos protege nuestras libertades. Si fuéramos una sociedad de hombres perfectos, no precisaríamos ley. Es un poco la falla del anarquismo. El anarquismo supone que no hay necesidad ni de Estado. Pero claro, tendríamos que ser todos perfectos. Y no somos todos de Nacional, entonces no somos todos perfectos. Como consecuencia de esa circunstancia que no somos perfectos, la ley asegura nuestra convivencia pacífica. Y por tanto, ese perfil formal que da la ley no solamente asegura nuestra convivencia pacífica, sino nos permite dentro de ella todas las libertades. Pero cuando decimos en 1813 que se promoverá en toda su extensión imaginable la libertad civil y religiosa, no estamos hablando de un concepto estrictamente jurídico, estamos hablando de un concepto fundamentalmente político, de un concepto filosófico. ¿Cómo es posible que ese núcleo reducido de personas, 20, 25 personas en extramuros, al lado de una ciudad que estaba todavía ocupada por España, dijera esa cosa tan fantásticamente diferente a todo lo que todas las demás provincias unidas del Río de la Plata dijeran a su vez, o le dieran a su vez a sus representantes como la misión que les tocaba llevar adelante en nombre de ella, de cada una de ellas, ante el Congreso? Porque se comprende que pudieran decir la libertad civil, porque estaban en una confrontación con el Imperio Español, en búsqueda de libertades políticas, de libertades civiles. Pero libertad religiosa, ¿qué había en 1813 en el Uruguay? Había iglesias metodistas, había iglesias protestantes, luteranas, había organizaciones públicas masónicas, todavía no, había organizaciones de otras religiones, islámicas, judías,
¿Africanas? No. Entonces, ese concepto de libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, ella es la más importante fuente de nuestra identidad. Ella es la más importante definición de la identidad de nuestro país. La más absoluta y más plena libertad civil y religiosa. Pero eso supone la armonía, porque yo no puedo pretender que mi libertad religiosa sea impuesta a su libertad religiosa. Por tanto, mi libertad nace en el momento en que yo reconozco la suya. Por tanto, mi libertad nace cuando yo reconozco su libertad. Por eso Robinson Crusoe, que estaba solo en la isla, era un hombre libre, porque no necesitaba de la libertad. ¿Qué tenía? Libertad con frente a los árboles, o frente a los pastos, frente al cielo, frente a la costa. La libertad es un hecho social, se da en el otro. Cuando el hombre está solo, no. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la libertad supone una armonía de la sociedad. El ideal de la vida supone una armonía racional de la sociedad, en donde yo, antes que ninguna otra cosa, reconozco la libertad del otro. Y fíjense qué cosa más interesante a propósito de esa manera de pensar. Mucho después de 1813, dice el señor Valle y Ordóñez, está sentado en la Cámara y tiene que jurar. Y tiene que jurar por los santos sacramentos. Y él dice que no, que él por los santos sacramentos no va a jurar. Y explica por qué no va a jurar por los santos sacramentos. Y dice, haría moción para que se dijese simplemente, juráis por la patria desempeñar bien y fielmente el cargo de convencional para que habéis sido electo. Esto no quiere decir que yo no crea en Dios, pero es indudable que hay escuelas filosóficas, como la positivista, por ejemplo, que no quiere ocuparse de Dios, ni niega ni afirma su existencia. Y otras escuelas, como la materialista, que niega la existencia de Dios en absoluto. Esta fórmula es una imposición para aquellos que no creen en Dios, o que no quieren afirmar su existencia ni negarla. Es una imposición análoga a la que existe actualmente en nuestra Constitución con respecto al que cree en Dios, pero no en la Iglesia Católica. Estas escuelas, la escuela positivista sobre todo, está grandemente extendida. Hay entre nosotros muchos hombres ilustrados que profesaban esa doctrina. Creo que no debe imponerse ni a unos ni a otros una fórmula que ellos no podrían aceptar. Como la moción fue calificada por algunos como ultraliberal, Valle contestó así: creo que el calificativo no le corresponde, que no lo merece. No soy ultraliberal, soy modestamente liberal y nada más. Es en efecto simplemente liberal no querer imponer las propias creencias a quien profesa las contrarias. Y es liberal también no hacer que escuelas filosóficas completamente distintas a las que uno profesa tengan que abatirse ante una fórmula impuesta de antemano para venir a expresar un juramento en el recinto de una asamblea constituyente. No es simplemente un símbolo. El positivista no quiere hablar de Dios, no quiere mentarlo, porque dice que no es un asunto de que debe ocuparse. ¿Y por qué hemos de obligar nosotros al positivista a que jure por una entidad a la cual no quiere tener en cuenta su fidelidad a la patria, de que ha de cumplir estrictamente sus deberes? Pero más allá del positivista está el ateo,
que yo creo que puede ser ciudadano y que puede venir al recinto de una asamblea constituyente, que no cree en Dios y que no querrá, por lo tanto, jurar por Dios. ¿Y por qué hemos de dar una fórmula que lo excluya? ¿Qué quiere decir? Que este es el concepto que refleja precisamente lo que dice la instrucción número 3, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esa es nuestra principal y mayor identidad como nación, nuestra principal y mayor identidad como nación. Básicamente, pues, cuando analizamos esta situación, yo quería hacer algunas reflexiones a propósito del origen de este pensamiento. Origen de este pensamiento del llamado racionalismo armónico, que es el que predominó básicamente o prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo el pensamiento de Valle y Ordóñez. Cuando en algún momento el dirigente socialista Alfredo Palacios de la Argentina, que fuera inclusive al final de su vida embajador del Uruguay, embajador de la Argentina en el Uruguay, le preguntó a Valle Ordóñez cuál había sido el libro que más había influido en su formación. Don Pepe no tuvo inconveniente en admitir que había sido justamente el curso sobre Derecho Natural de Arens. En ese libro, que está en su biblioteca, él escribió: este ejemplar de la obra de Arens me ha sido regalado por Ricardo Areco. Es un obsequio que aprecio mucho, porque en esta gran obra he formado mi criterio sobre el derecho y ella me ha servido de guía en mi vida pública. José Valle Ordóñez, 1913. Quiere decir que la tarea enorme que ha hecho Arturo Arbao para esclarecer definitivamente cuál era la postura filosófica de Valle Ordóñez hubiera alcanzado con referir a lo escrito por Valle Ordóñez sobre el libro del Derecho Natural de Arens, que además lo he estado buscando y rastreando para traérselo, pero lamentablemente no lo había conseguido hasta el día de hoy, que lo conseguí en Buenos Aires, en ese circuito electrónico que se llama Mercado Libre, gracias a un menor de edad que hoy me dijo cómo había que hacer para arreglar, porque mi conocimiento sobre los mecanismos electrónicos están en función de mi nieta y no estaba en el escritorio esta mañana. Quiero decir, por tanto, de que si nosotros no tratamos de averiguar y de investigar quiénes eran esos señores Krause, Arens, Tibergen, qué decían, qué sostenían, por qué toda la generación de aquel tiempo abrevó en su pensamiento filosófico, en ese hombre que luego de recibido en Jena se retiró a Leipzig para estudiar y para trabajar y para formarse y para escribir, poco podemos saber de por qué somos lo que somos y por qué pensamos como pensamos. Yo me voy a permitir entonces, haciendo uso de la paciencia de ustedes y del beneficio del aislamiento que me da la lluvia, porque bajo esta condición no puede salir nadie de acá adentro, lo voy a atomizar con la lectura de algunos textos. El generador de esta presencia de Krause
como el pensador fundamental del pensamiento político español del siglo XIX, fue otro filósofo español llamado Julián Sanz del Río. Julián Sanz del Río fue el que tradujo, además del alemán, el libro Ideal de la Humanidad para la Vida, que es un libro editado en 1871 que tenía un precio de un escudo de aquella época. El libro se llama en alemán Urbild der Menschheit, o sea, Menschheit quiere decir los seres humanos que habitan sobre la tierra, la Urbild, la conformación, la construcción de la humanidad. Sanz del Río fue quien fue a verlo a Krause y fue a Alemania específicamente, y sobre eso tengo otros textos que me voy a permitir ir leyendo en alguna forma. Pero quiero leer esto porque es un resumen que él hace de su propia posición en la página 76 de su libro, bajo el rubro número 34. Y dice así, esto está escrito en el siglo XIX. Nuestra humanidad no está pues todavía reunida en un todo orgánico en sí y en sus sociedades interiores. ¿De qué está hablando? De Naciones Unidas, ¿no? O sea, nuestra humanidad no está pues todavía reunida en un todo orgánico en sí y en sus sociedades interiores. Todavía no vive en la historia como una familia de hijos de Dios, como una patria terrena, pero está llamada a ello y lo alcanzará algún día. Dios, la razón, para los que no creen en Dios, Dios, la razón, la naturaleza y la voz interior en cada hombre nos mueven a esta plenitud última, la deliciosa morada de la tierra, rica de vida, proporcionada en grandes y pequeñas divisiones territoriales, alternada de mares y continentes que marcan en sí moradas interiores para cientos de otros tantos pueblos y forman un todo ligado, fecundo en producciones, accesible por sus lados extremos al comercio material y social, espera de los esfuerzos comunes y de la paz entre los hombres la época de reunir en su suelo un solo pueblo y una sola familia humana. Esto, en buena medida, abreva en Kant, el gran filósofo alemán, con sus textos no solamente filosóficos, sino políticos sobre la paz mundial. ¿Cuánto no han ganado en desarrollo y en cultura los pueblos cuando se ha abierto entre ellos alguna nueva puerta de comunicación cercana o lejana? Bill Gates. La nueva puerta de comunicación cercana o lejana fue primero el mar, después el telégrafo y ahora Bill Gates. Bill Gates ha hecho más revoluciones con la Internet que la Revolución Francesa. Fíjense lo que hubo en el norte de África. ¿Cuánto, pues, no han ganado en desarrollo y en cultura los pueblos cuando se ha abierto entre ellos alguna nueva puerta de comunicación cercana o lejana? Y cuando se ha extendido esta comunicación a mayores relaciones y objetos. Queda hoy a la cultura europea su realce característico y presta a nuestro comercio social aquella dignidad de maneras junto con el tono delicado que lo distingue, sino el que nosotros rodeamos ya libremente toda la tierra, que hasta los pueblos más extremos de Europa se comunican unos con otros y reparten entre sí los frutos de la naturaleza y de la inteligencia. Comercio libre, tanto los bienes como la cultura. Es más importante la cultura que los bienes para él. Estos pueblos y todos
deben conservar y conservará cada cual la originalidad de su carácter y destino en la unidad del destino humano. Determinarán este carácter y lo educarán reuniéndose en sociedades gradualmente comprensivas y llegarán últimamente a unirse en una alianza y pueblo-terreno. Alianza no es la palabra utilizada por Valle Ordóñez en la conferencia de La Haya. Si tantas veces tantos pueblos han constituido alianzas para el mal, no es bueno que constituyan alguna vez una alianza para el bien, ¿no, verdad? Y fíjense lo que dice ahora, punto y aparte, y dice ciencia, arte, Estado, religión, todas estas instituciones fundamentales miran últimamente a la realización de toda la humanidad en la Tierra. Krause fue contemporáneo de Hegel, un gran filósofo alemán. ¿Qué diferencia entre Hegel y Krause? Para Hegel la sociedad es el Estado y está únicamente representada por el Estado. Para Krause, la ciencia, el arte, el Estado, la religión, todas estas instituciones fundamentales miran últimamente a la realización de toda la humanidad en la Tierra como un hombre interiormente culto. Lo más importante es el hombre en sociedad. El Estado es un instrumento que la sociedad se da a sí misma en procura de afianzar las condiciones de pluralidad social con el respeto del individuo. El Estado no reemplaza al individuo, debe estar al servicio del individuo. El Estado no es un fin en sí mismo. Si desaparece la sociedad, no existe el Estado. Por tanto, la sociedad es anterior. El hombre es lo primero. No es el Estado el que nos ordena ni el que nos manda. Es una herramienta para muchas cosas irreemplazable, insustituible. No es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la humanidad y sus ideales éticos y sus ideales morales. Esto es lo que representó la generación de Valle Ordóñez para el Uruguay. Cada cual de estas instituciones aguarda del complemento del todo el suyo propio. Todas trabajan con designio o sin él para la edificación humana en el todo y en las partes. Aunque se necesiten muchos siglos para haber históricamente cumplido este fin último, es menos digno del hombre considerar como un presente el total porvenir de nuestra naturaleza. ¿No debemos nosotros ya desde hoy vivir en el espíritu de nuestra historia definitiva? ¿Sea esta algún día efectiva si nosotros hoy no aspiramos a realizarla? ¿No somos nosotros una potencia de Dios, un factor libre de la historia universal? ¿Desmayará nuestro interés una vez aplicado al fin de nuestra humanización en el todo y en las partes? Porque la grandeza de esta obra, la multitud de sus pormenores y grados intermedios, pida largo tiempo antes que madure el fruto en el árbol de la vida. Todo noble corazón debe anhelar este fin supremo de los fines humanos. Siempre es el fin supremo de los fines humanos. No es el fin supremo del Estado que asegure nuestra felicidad ni ordene nuestro destino. Eso se vivió en algún tiempo en las misiones jesuíticas o en el Incario o en el sistema cerrado de los colectivismos totalitarios. Todo eso niega la libertad del individuo, niega su pluralismo, niega su diversidad. La igualdad llevada al extremo nos transforma en todos esclavos de alguien que organiza nuestra igualdad. Y por tanto, el pensamiento de Valle Ordóñez fluye desde acá. Y por eso somos un partido liberal, porque reconocemos que hay otros que piensan distinto de nosotros
y los respetamos en su pensamiento, porque como somos muy egoístas, queremos que ellos también nos respeten a nosotros para asegurarnos a todos nuestra libertad. Y esa es la esencia del ordenamiento social y de la vida de los seres humanos. Y ese es el concepto básico que dio origen al Partido Colorado y particularmente al pensamiento de Valle Ordóñez. Sobre este tema, por tanto, ya que estamos a las 8:10, y tengo miedo de que ustedes se escapen porque advierten que la lluvia ha parado, yo quisiera hablar tanto y tanto que naturalmente advierto su rostro de pánico cuando amenazo con tal mundo de informaciones. Pero yo creo que nosotros hemos cometido un grave error cuando nosotros creemos que somos hijos de la Revolución Francesa. Macana. Nuestro pensamiento político inicial es España, no es la Revolución Francesa. Es la Pepa, o sea, la Constitución de Cádiz de 1812, en donde por primera vez acuñó la expresión liberal. Es allí, es el fuero juzgo, es el pensamiento de Azara, es Aragón, y eso es Artigas. Artigas son las cosas de Aragón, porque cuando Maquiavelo hablaba del príncipe, ¿a qué príncipe se refería? A don Fernando, el marido de doña Isabel. ¿Y qué decían las viejas máximas de Aragón? Nosotros que todos juntos mandamos más que vos, hemos resuelto que vos seas nuestro rey. Pero mira que todos nosotros mandamos más que vos. Y por tanto hemos resuelto que sea nuestro rey. Ese Aragón está en Azara y es Artigas. Artigas quizá muy radical. Eso fue su mérito y también políticamente puede haber sido su error. Pero pensado en el largo plazo de la historia para la cual sin quererlo, sin saberlo o queriéndolo lanzó su vida, eso fue el signo que nos dio identidad y que nos impuso. La libertad antes que ninguna otra cosa, aunque le costara la vida, como un valor ético, como un valor moral, como un valor de conducta que está por encima de toda otra cosa. Y eso es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida y los partidos políticos valga la pena que existan con ese propósito y con ese fin. Y sobre eso yo creo que tendríamos que juntarnos más de una vez para seguir hablando sobre eso. Miguel Pujol, otro catalán, un político investigador argentino, como lo recoge en su trabajo Gustavo Toledo, interesado en la obra de don Pepe y el krausismo, dice que el krausismo fue una respuesta a los movimientos absolutistas y a los movimientos socialistas. Buscaba modificar el derecho civil en sus aspectos más crudamente individualistas y construir una sociedad donde se mantuvieran los principios del derecho natural, de la individualidad y de la libertad, y en la que la distribución de la riqueza fuera más justa. El krausismo, por lo tanto, fue la norma de pensamiento filosófico que permeó el pensamiento de las jóvenes generaciones en España y que llegó también a América. Pero quizá nada más útil para ilustrar ese pensamiento de Valle Ordóñez, más allá de lo que dice él en el libro que le regala Ricardo Areco sobre el derecho natural de Arens, sean las cartas que le envió a su padre, don Lorenzo, desde París. Valle Ordóñez, como un hombre joven, había ido a París acompañando a un amigo, López Lomba, un gran amigo de él, amigo de la familia por muchos años. Y cuando uno lee las cartas, don Lorenzo
Don Lorenzo, que no era un hombre cualquiera. Don Lorenzo había sido educado en la escuela secundaria francesa en Tours, después había ingresado a la Escuela de Nobles y Caballeros del Rey, donde adquirió su conocimiento militar, y fue contemporáneo de la Revolución de Riego, un general que al mando del ejército que venía con el designio en nombre del bien amado de reconquistar los territorios del imperio que comenzaba en su tarea por la libertad, hizo una revolución e impidió con ello que esas fuerzas militares vinieran a apoyar a las ya existentes y derrotaran a los esfuerzos militares que se hacían en América para alcanzar nuestras libertades. El himno de Riego fue el himno de la República Española, que todavía yo tarareo, porque cuando era niño fue uno de los impactos más importantes de nuestra vida, la Guerra Civil Española. Y sobre todo cuando leo a Orwell en su pequeño libro llamado Homenaje a Cataluña, en donde Orwell, integrante de las brigadas internacionales, no marxista, sino anarquista, cuenta lo que fue la atroz actitud del comunismo español contra los anarquistas en Cataluña para eliminarlos, asesinándolos. Prácticas que el comunismo ha hecho uso inveterado a lo largo de su historia. Don Lorenzo le escribe a su hijo y le dice: pero dime una cosa, ¿qué te vas a dedicar al derecho natural y a la poesía? ¿De qué vas a vivir? Pero estudiá el derecho de gentes, el derecho comercial, si querés el derecho canónico, inclusive, le dice, pero el derecho natural. Porque el hijo le escribe diciéndole lo que lee, los clásicos. Leía todos los griegos y leía la Biblia. Y además leía el derecho natural. Y le contesta el hijo: pero si no conozco el derecho natural, ¿qué otro derecho sirve si todo se refleja sobre la base del derecho natural? El derecho natural es el que reconoce en el ser humano las condiciones naturales que son propias del ser humano, que fue el gran lío que tuvo la civilización antigua, clásica y romana con Jesús. Ese fue el gran lío. Porque cuando te querían echar de Grecia, ¿qué pena te aplicaban? ¿Te acordás a Alcibíades que en la asamblea de Atenas, en las ostras, le ponían una cosa llamada el ostracón, con la que te desterraban? ¿Y qué te pasaba si te desterraban de Atenas? Eras un esclavo, loco. Así como mirás, con esos lentes y todo, estabas frito, eras un esclavo total, porque no tenías derechos como persona. Los derechos eran de la polis. Si eras ciudadano de Atenas, o de Tebas, o de Esparta, o de Corinto, tenías los derechos propios de tu condición de ciudadano de esa ciudad, y allí podías ser propietario, padre de familia, tener un comercio, ser un juez, ser un gobernante, ser un sacerdote. Pero si te echaban de la ciudad y te desterraban, los derechos no iban contigo, estaban depositados en la ciudad. Y por eso todas las tribus bárbaras querían ser ciudadanos de Roma, porque era la única forma de poder transformarse en ciudadanos completos. Hasta que llegó un día un señor llamado Jesús y dijo: pues están todos locos, los derechos por ser persona no te los da nadie, ni te los puede quitar nadie. Esa es la gran transformación que transforma el mundo clásico. Es esa. La gran transformación que transforma es la definición categórica, que no es Jesús el primero que lo dice, pero en nuestra historia es la primera gran transformación. Toda la historia de los derechos humanos, todo nace de allí. Los derechos son porque sos persona. Van contigo, están contigo, nadie te lo dio, nadie te lo puede sacar. Esa es la gran transformación.
Y por tanto la cosa importante en la sociedad son los seres humanos y su condición de tales. Y los seres humanos en su libertad pueden elegir sus caminos y tienen derecho a hacerlo aunque se equivoquen. Por eso cuando Valle y Ordóñez le dicta finalmente, después de la Guerra Civil del 4, una carta a los integrantes del ejército y le dice que se van a reencontrar con sus hermanos, que han elegido el no siempre claro camino del deber. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, mire que los blancos que pelearon contra ustedes son sus hermanos y tienen sus derechos a estar en donde estuvieron. Y dice, en el no siempre claro camino del deber. Ese concepto es lo que realmente hizo que Valle Ordóñez fuera una figura grande. No por la ley de la silla, ni por las 8 horas, no, por el concepto moral, por el concepto ético, por ese concepto que es nuestra identidad y nuestro reencuentro con lo mejor de nuestra historia. Y eso tiene un fundamento. No solamente tiene un fundamento en lo que recogió de sus padres, que seguramente en España había sido formado también en lo mismo, sino tiene un fundamento en lo que abrevó de esas corrientes filosóficas que estaban a su alcance, al punto que en una de las cartas le dice al padre, sí, estoy solo, porque no me puedo juntar con mis amigos uruguayos, son todos positivistas, no tengo nada que ver con ellos, y si me pongo a conversar con ellos, terminamos peleados, terminamos discutiendo, prefiero no verlos. Quiere decir que esa cosa del pensamiento real y auténtico desde el punto de vista filosófico de Valle Ordóñez se sabía ya desde su juventud, y en esas cartas lo consigna su vocación política, consigna su vocación por las libertades y consigna su vocación por lo espiritual. No se olviden que todos nosotros, yo no soy bautizado, no formo parte de la iglesia positiva. El señor Valle Ordóñez, el 4 de julio de 1875, el mismo día que él, Zorrilla y San Martín, ingresó al Club Católico de Montevideo. Y los amigos del positivista se reían de él cuando él, frente a la iglesia del Cordón, se paraba frente a la Virgen de la iglesia del Cordón, se sacaba el sombrero y saludaba. Quiere decir que cuando él, en su poesía Cómo se adora a Dios, está haciendo una crítica de la iglesia como organismo y como organización, lo que está haciendo es una diferenciación entre los valores surgidos de una institución que sustituyó al Imperio Romano y que creyó durante mucho tiempo que era la que le daba al rey sus potestas, que ella recibía de Dios y se la transmitía al rey. Y eso es lo que toda esa generación no atea, muchos católicos, por supuesto, resistieron, porque creyeron que la potestad venía del pueblo, expresado en las urnas libremente. Y esa cosa que lo distinguió pues a Valle Ordóñez, que luego estudió también Ardao, que fue sin ninguna duda uno de los hombres más ilustres del pensamiento filosófico de este país, ya está consignado en todas las cartas que le escribió a su padre, respondiendo a las urgencias de don Lorenzo para decirle, ¿estás estudiando? ¿Vas a estudiar algo que te sirva para algo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser periodista? Y le dice el viejo Valle y Grau, sin haber tenido en cuenta los avisos de Antel en la televisión, le dice, tú sabés que el periodismo es grave, porque si tú estás muy en contra del poder, el poder trata de que el diario no aparezca y trata que los periodistas queden por un costado y el poder influye. Ya sabía lo que era la práctica de los avisos oficiales en las cadenas de televisión, razón por la cual durante mi gobierno yo suprimí esos avisos, porque no estábamos con plata para gastar en avisos de organizaciones que por ser monopólicas no tienen ninguna dificultad para vender lo que tienen que vender. Muy bien.
Quiere decir que siendo las 8:30 y estando ya hablando una hora, en la medida que la organización así lo crea conveniente, yo me postulo para una segunda parte de esta conferencia otro día. Ahí va. Porque realmente soy feliz cuando puedo transmitirle a un conjunto de ciudadanos las ideas que he recibido de aquellos que vinieron aquel día al Uruguay y tanto bien nos hicieron a quienes participamos de sus conocimientos. Por entonces recuerdo perfectamente que en nombre del Uruguay estaba trabajando el profesor Luis Víctor Anastasia, y las personas que están en este libro, que vamos a ver si lo podemos reeditar, eran Osvaldo Álvarez Guerrero, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, diputado nacional argentino, ocupaba entonces la presidencia de la Comisión de Comunidades, vicepresidente primero de la Unión Cívica Radical, ha publicado libros y trabajos sobre este tema. Elías Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, doctorado en Derecho en Bolonia, catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid, director de la Revista de Filosofía y Ciencias Sociales, autor de distintos libros sobre estos temas. Pedro Álvarez Lázaro, profesor de Historia de la Educación en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, miembro de numerosas sociedades vinculadas con su especialidad en España y en el exterior, con determinados libros publicados. Enrique Menéndez Ureña, doctor en Ciencias Económicas, doctor en Filosofía, doctor en Teología, profesor ordinario de Historia de la Filosofía Contemporánea y de Ética Económica en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, miembro numerario del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, becario de la Max Planck Gesellschaft en Alemania, libros publicados: Karl Marx, economista, la teoría de la sociedad de Freud, la teoría crítica de la sociedad de Habermas, la crítica kantiana de la sociedad y de la religión, Kant, predecesor de Marx y de Freud, el mito del cristianismo socialista, el neoclericalismo de izquierda, ética y modernidad. José Luis Avellán, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, doctor en Filosofía de la Universidad de Madrid, diplomado en Psicología de la Escuela de Psicología y Psicotécnica de Madrid, también con un lote de libros sobre los temas: Ortega y Gasset, la filosofía española en América, la idea de América, demás. Juan López Álvarez, doctor en Filosofía, profesor titular de la Universidad de Cádiz de Filosofía del Derecho, que ha publicado varios libros sobre el krausismo. Estas conferencias, que fueron las segundas, que fueron publicadas por la Fundación Prudencio Vázquez y Vega, libro que está agotado, que vamos a ver si reimprimimos, se publicaron en el año de 1988 sobre estos temas y fueron conferencias muy concurridas, y abrió esta conferencia el doctor presidente de la República por entonces, doctor Julio María Sanguinetti. Yo, para terminar, voy a leer 3 palabras pronunciadas entonces en forma improvisada por el doctor Julio María Sanguinetti. Queremos fundamentalmente expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría espiritual, nuestro gozo íntimo y profundo, porque el país esté convocado y concitado por movimientos de estas características, por organizaciones de esta naturaleza, por esfuerzos como el que ha venido realizando a lo largo de los últimos tiempos la Fundación Prudencio Vázquez y Vega. Esto no es, por cierto, nuevo en el país.
Si algo caracteriza a esta república es, yo diría, esencialmente ese profundo sentido idealista. De algún modo somos una extraña consideración del ideal platónico en que las ideas estuvieron antes de que la existencia, porque este propio país no se puede explicar sino en función de caracterizaciones ideales que estuvieron antes de la propia existencia como nación independiente. No recoge esta república el patrimonio ni el legado de una vieja civilización, con orígenes hundidos en los tiempos prehistóricos. No es tampoco el resultado misterioso de una conjugación de fuerzas naturales que con esos ciclópeos conciertos pudieran en montañas y mares hacer caracterizado la existencia del hombre. ¿Somos qué? En definitiva, ¿qué hemos sido? Un producto de esa aventura que empezó hace más o menos 500 años con el descubrimiento de América. Somos el resultado de esa aventura que trajo aquí a españoles, a italianos, piamonteses, valdenses, armenios, judíos, a todos quienes han configurado el ser nacional y que siempre discurrieron fundamentalmente en torno a sentimientos e ideas sin los cuales es prácticamente imposible explicar la existencia de la propia república. Primero estuvieron las ideas. Son ideas, un sentimiento que naturalmente nació de una vida sencilla y rústica y en la cual por suerte no hubo riquezas fáciles que determinaran las características del ser nacional. Ideas. Nuestro propio fundador Artigas, a quien reverenciamos todos como el fundador de nuestra nacionalidad, se retiró de este país en 1820, sin haber sostenido nunca la independencia definitiva del mismo, y murió en el Paraguay 30 años después de silencio voluntario. En la Guerra Grande estaba nuestra ciudad sitiada y combatían las dos armadas en las puertas de Montevideo. Desde las azoteas de nuestra hoy ciudad vieja, la gente miraba los combates que libraban las armadas de nuestras repúblicas envueltas también en los conflictos universales de las ideas. Porque nuestra armada, la armada del gobierno de la república, estaba comandada por Garibaldi, representante universal entonces de los ideales del liberalismo político. Y aquí en Montevideo se realizaba un concurso literario en que había nada menos que un enfrentamiento apasionadamente fenomenal entre los clasicistas y los románticos, que terminó en una vigorosa manifestación, porque por primera vez se había premiado a un romántico frente a un poeta clasicista, lo cual resultó insoportable para un grupo de manifestantes que salieron a la calle a protestar, mientras los otros miraban desde las azoteas un combate que, como Nueva Troya, dijera Alejandro Dumas, era una instancia más de aquel particularísimo sitio de Montevideo. Valle fue un pensador, pero luego fue un político. A veces, quizás, todos cometemos el error de querer encasillar demasiado a un político en una determinada corriente filosófica. José Pedro Varela era positivista y fue el reformador de nuestra enseñanza primaria. Bauzá, el historiador, era católico y espiritualista, ambos colorados. Se enfrentaron violentamente. Y vemos adentro de la misma colectividad el positivismo y el evolucionismo spenceriano, que tuvo una figura en Pedro Figari, educador muy importante también, enormemente influyente y sin ninguna duda el mayor artista o el mayor pintor del Río de la Plata todo, por cuanto pintó toda la memoria del Río de la Plata, no solo el Uruguay, y que fue además el gran reformador de la enseñanza media. Y agrega Sanguinetti, entonces, en 1988, al cual desgraciadamente no seguimos
por no entenderlo adecuadamente en los tiempos en que vivió. Él era un evolucionista que se enfrentaba con una rígida concepción spenceriana, biologista y positivista a las otras corrientes espiritualistas. Esos fueron los años de forja. Volvamos nuevamente a buscar nuestras esencias, no para el ejercicio nostálgico, sino para seguir convocándonos a continuar realizando lo que estamos haciendo, que es una empresa también de libertad, y a seguir pensando sobre los mejores modos de continuar conduciéndola. Yo creo, por tanto, que nunca es más oportuna que hoy esta convocatoria de los jóvenes que he tenido el honor de aceptar y de participar. Porque precisamente es lo que le falta al Uruguay. Hoy el Uruguay más que nunca tiene necesidad de reencontrarse a sí mismo. Hubo un movimiento político, social, ideológico, económico en el mundo que se inició allá por 1917 en la Rusia, que culminó en la Segunda Guerra Mundial, de la que Rusia fue la victoriosa, porque si los tanques rusos en la inmensa batalla de tanques de Kursk no derrotan al ejército alemán ya carente de combustible y de municiones, nunca jamás los aliados hubieran desembarcado en Normandía. Fueron los rusos que ganaron la guerra. Y cuando los rusos ganan la guerra, se extiende por el mundo la idea de que ese triunfo no solamente es el sacrificio patriótico de un pueblo dispuesto a defender su tierra como lo hizo contra Napoleón, sino de un pueblo que levantaba una bandera de justicia en un mundo que por entonces y todavía los países centrales de Europa eran potencias coloniales. Es recién con De Gaulle que Francia reconoce la independencia argelina. Todavía después que termina la guerra, el vizconde de Mountbatten, el tío del marido de la reina de Inglaterra, es el que va a la India en representación de la corona y es el que negocia la división y la independencia de la India con Gandhi y es el que arma Pakistán por un lado, Bangladesh por el otro y la India al medio. Quiere decir que en aquel mundo hay un mundo, se transforma en un mundo maniqueo, de un lado los justos, de otro lado los colonialistas. Estos son los buenos y estos son los malos. Y esto llega a América. ¿Y cuándo llega a América? Hay momentos de crisis. Después que termina la guerra y después que termina la guerra de Corea, Europa decide, en forma inconsulta, no matarse más entre sí, cosa que hacía con regularidad cada 25 años. Cuando uno lee un librito llamado Un gringo de confianza, que son las memorias del doctor Brendel, un médico alemán en Montevideo, lo que lee es cómo iba al puerto la colonia alemana y la colonia francesa para ver quién ganaba la guerra del 70, 1870, 1914, 1939. Gente seria los europeos, cada 25 años se mataban todos entre sí y nosotros, un buen día cuando nos enteramos que no había más guerra, dijimos, caramba, tenemos que trabajar. No tenemos más el beneficio de que nuestras cosas valían cualquier cosa, porque esos países tenían todos sus centros de producción destinados a la guerra o destruidos por las bombas. Y por tanto, todos estos países quedaron prendidos del pincel y todos empezaron una crisis que ya ahondó después de la guerra de Corea. Inglaterra había desaparecido, a quien nosotros le vendíamos todos nuestros productos.
Inglaterra con la reina Victoria había impuesto un mundo abierto. ¿Y por qué? Y porque es una isla. Por eso Inglaterra llegó al Río de la Plata en 1806, porque producida la revolución industrial, Napoleón había cerrado los puertos de Europa para que los productos industriales de Inglaterra no se vendieran en el continente. A tal grado llegó que cuando el Papa decidió abrir los puertos italianos de los estados pontificios, Napoleón puso preso al Papa para evitar esa filtración hacia el mercado europeo. Pero al mismo tiempo Inglaterra estaba peleada con los americanos, que habían decidido organizarse como un país independiente. Entonces, ¿a dónde colocaban los paños de Liverpool? A donde había llegado en 1770 la primera revolución industrial, porque Watt, el del vapor, le había metido vapor a los telares, que fue la primera revolución industrial. Y América, la India no existía todavía como mercado. Recién habían llegado Popham de Sudáfrica. Y recién llegó la conquista de Sudáfrica como mercado para Inglaterra en la guerra de los Boers, bastante tiempo después. Por tanto, cuando nosotros publicamos el informe de un inglés que vino en 1806, en los 200 años del desembarco de los ingleses en el puerto de Buceo, el tipo dice, Inglaterra es un país de comerciantes, si no comercia muere. Eso fue lo que Inglaterra hizo durante el reinado de la reina Victoria. La señora emperatriz inglesa cobraba peaje. Peaje por los seguros, peaje por los royalties, peaje por los fletes, peaje. Pero el mundo era abierto. Igual que en la época de España era abierto el mundo. ¿Cuál era la moneda corriente en China en la época de España? El patacón de plata español. Igual que el dólar hoy. ¿Y cómo llegaba a China? Desde Acapulco. No había bañistas en Acapulco. Llegaban los galeones de las Filipinas y los galeones del Japón, los galeones negros de los jesuitas, y llegaban con telas, con loza, iban cargados de plata, de minerales y plata, a China de vuelta. O sea, bueno, en el Imperio Romano era lo mismo, había un mundo global, ya. Cuando ese mundo global se nos cayó, América quedó totalmente sumergida y nos trajo una gran crisis sostenida por una idea de justicia amparada en una base ideológica de Marx, que los hechos han mostrado que no trae ni justicia ni menos igualdad. Por tanto, hay un vacío en la sociedad uruguaya, hay un gran vacío. La sociedad uruguaya no solamente hoy está con dificultades frente a la seguridad y con dificultades frente a la educación y con dificultades frente al PONASA y al IRPF, sino fundamentalmente tiene un gran vacío. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es lo que la juventud va a definir. Estamos en un periodo de transición. Por suerte yo voy a vivir muchos años, ¿no? Porque soy de genética longeva, porque mi mamá falleció la más joven a los 96, sus primos hermanos, el doctor Talich, todos 100 y demás, y yo estoy empecinado en no ser menos que ellos. Por lo tanto, yo voy a ver el nuevo tiempo pasado que sea el periodo de transición, que va a ser corto. No hay más ideologías, hay valores. Se vuelve al tiempo de los valores, no de los fanatismos. Las ideologías son en el fondo todas fanatismos. Es eso lo que en el fondo quiere decir Fukuyama cuando habla del fin de la historia. No habla del fin de la historia somos todos nosotros que estamos acá. Todos los días hacemos nuestra historia y por tanto construimos la historia. Lo que dice es que se terminaron los fanatismos. Volvemos a los valores.
Eso es lo que perdimos en la escuela, los valores. Y en la familia. Pero fundamentalmente en la escuela. La escuela conduce a los padres. Usted trae a los padres a la escuela, pero tiene que haber un mensaje de la maestra, que lo tiene que recibir de la directora, que lo tiene que recibir del inspector, que se lo va y se lo pregunta al dirigente sindical, a quien el valor no le interesa, le interesa el poder. Nosotros tenemos que volver a la historia real, auténtica de los seres humanos, a los valores. Allí es donde nos vamos a encontrar todos. Unos serán blancos, otros colorados, otros frentistas, unos liberales, otros serán protestantes, otros serán luteranos, otros serán masónicos, otros serán otra cosa. Todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos. Espero reencontrarlos pronto. Muchas gracias. Tenemos una instancia de preguntas por si alguien quiere hacerlas y si él nos permite. Preguntas, 10 pesos. Preguntitas, 10 pesitos. Creo que no hay mucha pregunta hoy. Guarden las preguntas para la próxima. Yo no soy el que dispongo de la agenda y lamentablemente también no soy el que mando, se me pasó esa época. Yo estoy a la orden.